El mensaje hoy día continúa siendo el libro de Amós. Y saben, hermanos, no es un libro fácil de predicar, porque como ustedes se recordarán, el domingo pasado, ¿verdad? Juicio tras juicio tras juicio. Y uno dice, ay, pastor, ya suave nomás, es demasiado. Pero es importante, porque la palabra de Dios tiene un porqué. Y a lo mejor esto nos puede ayudar a examinarnos, nos puede ayudar a ver dónde estamos, y por eso quiero animarles a que estudiemos juntos el libro de Amós. No solamente lo estamos haciendo nosotros del camino, sino que también lo están haciendo los demás campus de nuestra iglesia Village Bible Church. Así que vamos pues a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para pedir la dirección de nuestro buen Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Y ahora, Señor, abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra. Hay palabras que no son fáciles de aceptar o digerir, pero Señor, tú enséñanos, háblanos, abre nuestro entendimiento, Señor, muéstranos de manera individual, de manera colectiva como iglesia, cómo es que tenemos que hacer las cosas. Danos esa sensibilidad y danos ese amor por tu palabra, Señor, y ese respeto y esa honra que tu palabra merece. Gracias, Señor, bendícenos, por favor, y presentamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy día no vamos a leer todo el pasaje, ya que es un poquito largo, pero hoy día vamos a ver desde Amós, el libro de Amós, del capítulo 7, el versículo 1, hasta el capítulo 9 y el versículo 10, es decir, hasta el versículo 10 del 9, perdón. Es decir, casi ya vamos a terminar con este libro. Y para quienes nos visitan por primera vez, aquí tienen las hojitas y ustedes pueden ir llenando ahí en los espacios. Hoy día es bien simple es nuestro bosquejo ahí, pero siempre es de ayuda. En los espacios en blanco usted puede anotar ahí la respuesta y también en lo que sigue puede agregarle cosas que hemos tratado, ¿no? En las partes en blanco que están ahí. Bien, el título es La hora más oscura. La hora más oscura. Hermanos, hay quienes dicen que cuando más oscura está la noche es porque pronto va a amanecer. ¿Han escuchado ese decir? Algunos también dicen que cuando uno entra a un túnel y más oscuro está en ese túnel es porque al otro lado ya viene la luz, ¿verdad? Y como veníamos hablando en este domingo pasado, Amós, el profeta Amós, al cual Dios llama para hablar a su pueblo, vamos a ver que en sí él no era pues una persona que había sido preparada desde pequeño para ser profeta, sino que de un momento a otro Dios dice, a ver, ¿dónde está? Vamos aquí, Amós, véngase para acá. Lo necesita usted porque usted tiene una misión. Es curioso, hermanos, porque a las personas que Dios ha usado grandemente a través de la historia bíblica, vamos a ver que eran personas que no necesariamente estaban siendo previamente preparadas, ¿ya? Es decir, tal vez sí, Dios los está preparando en otras áreas, pero no necesariamente ellos pensaban o se sentían preparados para llevar a cabo esa función a la cual Dios les llamó. ¿Okay? Es interesante porque la escuela de Dios es muy distinta a la escuela que nosotros podemos pensar. Por ejemplo, si uno quiere ser electricista, pues desde luego va a un college, a una escuela, a un colegio, preparándose para eso, ¿verdad? O también uno va aprendiendo de las labores de otras personas y va aprendiendo con ese fin de ser electricista más adelante, ¿no es cierto? Entonces ya uno de por sí
está pensando lo que va a hacer en un futuro. Pero el caso, por ejemplo, de Moisés, ¿verdad? El caso, por ejemplo, del rey David, el caso de muchos otros siervos, vamos a ver que Dios los llama de un momento a otro. Y es como que Dios está ahí mirando sobre la faz de la tierra y dice, a ver, María, a ver, Juan. No porque sea algo al azar, ojo, sino porque Dios ve ciertas cualidades en las personas que a veces nosotros los seres humanos pasamos desapercibidos. De ahí que elige a María precisamente, María, Madre de Jesús, ¿no? Porque no sabíamos, leyendo en el Antiguo Testamento, que iba a ser María. Sabíamos que iba a ser una virgen, pero no sabíamos que iba a ser María, la María que nosotros conocemos. Pero a Dios le plació buscar a esa persona con ciertas características. Él examina el corazón y la llamó a ella y le dijo que por medio de su ángel que sería bendita entre todas las mujeres, y le dio pues lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Esa responsabilidad y a la vez bendición de ser madre de nuestro Señor Jesús. Algo así es el caso de Amós. Amós, Dios lo llama y le dice, ya te vas a ir para Israel, vas a ir a esos pueblos y les vas a hablar lo que yo te voy a decir. Imagínense, hermanos, muy similar a, ya decíamos, a Moisés, muy similar a Josué, muy similar a otros siervos. El Señor les dice lo que ellos tienen que decir. Y valgan verdades, nosotros nos hemos acostumbrado a tener todo de alguna manera escrito, a tener todo memorizado, a tener todo listo, nuestra lista para lo que vamos a compartir o vamos a decir. Quisiéramos tener así, se nos hace más fácil. Pero el Señor, vamos a ver que en estos casos le dice, yo te voy a decir lo que tú vas a hablar. Y obedientemente estos siervos de Dios, como muchos de los profetas menores de la Biblia, hacen lo que Dios ha instituido y obedecen a lo que Dios les ha declarado. Y este es el caso de Amós. Cuando vemos en el capítulo 7, porque nos hemos quedado ahí en el capítulo 7, vamos a ver entonces cómo Amós se dirige al pueblo. Y una vez más, no es fácil a veces para los pastores predicar estos temas, porque en sí, cuando uno comienza a leer el material, la palabra de Dios que está ahí, vamos a ver que es fuerte, es fuerte. Y cuando uno ve ahí en el capítulo 7 y habla de esas tres visiones de destrucción, como les dije, no vamos a leerlo hoy día todo lo que corresponde, pero usted lo puede hacer en su casa. Vamos a empezar del 7:7. ¿Ok? Amós 7:7. Si usted gusta buscarlo ahí en su Biblia, lo puede hacer. Desde el versículo 7. Estamos hablando de que la hora más oscura, estamos hablando de que ahora Amós, después de hablar de otros pueblos, ahora se está concentrando en el pueblo de Israel. Como quien dice, ¿no? Está llegando a la mera mata, está llegando al lugar principal. ¿Okay? Ya fue en círculo, ahora les corresponde a ustedes. Y está hablando de una destrucción inminente, es decir, que la destrucción viene sí o sí. Ya no hay vuelta atrás. Ya ustedes sabían lo que tenían que hacer y la destrucción está aquí a la vuelta de la esquina. Fíjense ahí en el versículo 7, vamos a empezar ahí, capítulo 7, versículo 7. De esas tres visiones vamos a ver una que sobresale aquí. Dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más.
Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, que era el rey en ese tiempo. Ahí en su boletín ustedes tienen una foto en la parte de atrás. No pude conseguir uno de estos plomos de albañil, pero yo creo que algunos hermanos que han estado en construcción o están en construcción saben lo que es un plomo de albañil, ¿verdad? Para poder medir, ¿qué, perdón? La construcción que esté recta, ¿verdad? Esté en su lugar, esté uniforme. Entonces aquí está usando este ejemplo del plomo de albañil porque Dios les había permitido a ellos que ellos edificaran esos edificios. Edificios que a lo mejor muchos de esos ya no están hoy en día. ¿Por qué? Por lo mismo de las guerras y todos los problemas que han habido. Y porque aquí mismo el Señor dice que los va a destruir. Él mismo les dio la capacidad, la inteligencia para edificar a esos edificios. Hay personas que a veces se jactan de lo que saben, de lo que tienen, de lo que hacen, y usted va a reconocer y va a ver personas que hablan y dicen, ay, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y van a hablar también insinuando pues que tienen muchas cosas o que han logrado muchos logros en su vida académica o en su vida social. Y hay que saber distinguir. A veces no necesariamente es jactarse, a veces simplemente decir, ¿ok? A veces simplemente alguien que está hablando y no tiene nada de presumir. Pero a veces sí hay personas que lo hacen con la intención de presumir. Valgan las diferencias, ¿ok? Eso sí hay que tenerlo claro. Hay personas que simplemente están hablando, mi hija hizo esto, mi hijo hizo esto, en el buen sentido, en el buen deseo de su corazón. Pero cuando se va más allá sin necesidad de saber, es un deseo de presumir lo que uno ha hecho, lo que uno ha logrado, lo que los de uno han logrado. Entonces, la gente de Israel de este tiempo se jactaba de lo que había logrado. Ya lo decíamos la otra vez. Y Jeroboam, el rey, en ese tiempo, pues él decía seguramente, miren mis reinos, miren todo lo que he logrado, he podido ensanchar al reino, he podido lograr grandes cosas, porque Israel estaba en su máximo apogeo para ese entonces. ¿Ya? Y como decíamos, el hecho que uno tenga, el hecho que uno logre, no quiere necesariamente decir que está bajo la bendición de Dios. ¿Ok? Yo sé que a veces eso puede sonar un poco raro. Si uno no está dándole a Dios el primer lugar de su vida, preste mucha atención, si uno no está dándole a Dios el primer lugar de su vida, todas esas aparentes bendiciones y logros no vienen de parte de Dios. Por eso no hay que confundir. Porque el enemigo también puede permitir que uno logre muchas cosas. Y puede mostrarte, por así decirlo, lo vamos a traer un poquito más aquí a la tierra, a nuestro contexto. Y puede lograr que logres grandes cosas sin necesidad de ir a la iglesia, sin necesidad de abrir una Biblia, sin necesidad de hablar el evangelio, sin necesidad de dar pasos de fe en tu vida. Y entonces uno puede decir, pues estoy bien, ¿por qué necesito de Dios? Pero esa es la artimaña a veces que el enemigo usa para poder confundir y para poder hacer sentir a la gente que está haciendo las cosas bien cuando no está poniendo a Dios en primer lugar en sus vidas. Y de hecho es algo que se da mucho en aquellas personas que dan sus primeros pasos en la fe, en los primeros creyentes, que están con ese primer amor, están buscando a Dios de todo corazón, están queriendo y anhelan, si es posible, venir todos los días a la iglesia y leer la Biblia y seguir todos los cursos posibles y habidos por haber. Eso me ha tocado ver, y seguramente algunos de ustedes también. Pero en eso llega una oferta de esas que es difícil decir no, ¿verdad? Esas ofertas llamativas. Y entonces, pastor, ¿sabe qué? Mire, no voy a poder ir esta vez. ¿Por qué? No, es que nada más por un tiempo,
por un tiempo este verano me ha salido una nueva oferta, me han promocionado y voy a, nada más por el verano, por si acaso, pastor. Ya después que eso te termine, yo luego estoy aquí. Ah, ya, ok, está bien, bueno. Y a veces es así, no quiero ser un mal pensado, a veces termina el verano y otra vez estamos con las mismas. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa oferta se traduce a otras ofertas y a otras proyecciones de trabajo y a otras cosas, porque el ser humano es débil y a veces quiere más y un poquito más y un poquito más, ese poquito se hace un grande. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Y ya vamos dejando las cosas de Dios, entonces empezamos a pelearnos con la esposa, los hijos, toda solución buscamos menos a Dios, cuando en un inicio no fue así. En un inicio sabíamos lo que teníamos que hacer. Algo similar, ya les dije el domingo pasado, cuando hablamos de Israel podemos hablar de una persona, como estaría hablando de una persona en particular. Algo similar pasaba con Israel. Israel había degustado de las cosas de Dios, por eso lo menciona Amós temprano, ¿no? Les había abierto el mar Rojo, habían estado en el desierto bajo la protección y el cuidado de Dios, habían visto grandes prodigios y señales que así nomás no lo veía cualquier pueblo de ese entonces. Era el niño o la niña mimada, escogida, bien cuidada, pero que también en su momento da las espaldas a Dios y comienza a ver más allá de lo que Dios le había señalado, por curiosidad. ¿Qué habrá allá con los de Moab? Que los vemos danzando al pueblo de allá. ¿Qué habrá? Vamos a echarle una mirada, un vistazo. Y se comienzan a involucrar en otras cosas. ¿Y qué habrá por allá? Bueno, vamos, sabemos que no tenemos que ir, pero vamos a verle, una de las 500 no hace daño. Y comienza a involucrarse con los paganos. Y así sin darse cuenta, llega un momento en que ya están bien metidos en ese mundo. Al punto que les es difícil diferenciar entre lo que Dios ha instituido y lo que el mundo pagano ha instituido. Y como decíamos el domingo pasado, Dios es un Dios celoso en el buen sentido de la palabra, porque Él no quiere soltar lo que es de Él, pero como también es un Dios de amor, de cuidado y de libertad, Él nos da esa libertad para que nosotros podamos decidir qué vamos a hacer. Él no nos obliga. Israel comenzó pues a hacer lo que le parecía, y aquí viene esta destrucción inminente. Volviendo al tema de los constructores, ellos pensaban que todo lo que habían logrado era gracias a su esfuerzo, su trabajo, todo lo que tenían, lo que habían construido. Y el Señor les dice y les da esa señal como una plomada de albañil, que así como edificaron, así también de un solo golpe va a caer todo esto. Dice en el 9, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Es decir, todo va a ser destruido, edificios y gente a espada, todo esto va a volar, todo esto ustedes que están viendo aquí, todo esto se va a quedar. Y a la vez también está haciendo un paralelo a lo que es el juicio venidero. Que a veces la gente se confía en lo que ve, en lo que toca, en lo que han hecho, ¿no? Se celebraba hace poco la llegada del hombre a la luna, 50 años en los que se está celebrando aquel oro tan grande, donde se han creado tantas expresiones sobre el logro humano.
algunos reconociendo que Dios es el creador de todo. Pero con el tiempo, eso tal vez va cambiando y algunos van tomando una postura diferente de que todo es por el esfuerzo humano, meramente el esfuerzo humano. Y ahí es cuando tenemos que prender las alarmas y abrir bien los ojos, porque no podemos caer en eso, de pensar que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es por solamente esfuerzo humano. ¿Quién da la inteligencia? Dígame usted. Dios. ¿Quién da las fuerzas, el vigor? Dios. ¿Quién da a los hijos, las personas para que puedan ayudar en un proyecto? También, porque uno solo no lo puede hacer. Dios. Dios es el que sustenta, el que hace caer la lluvia. Dios es el que permite que el sol salga. Dios es el que permite que todo fluya, ¿verdad? Y siga su ritmo. Ese es Dios. Y esto, pues Dios les está diciendo ahora a este pueblo, que no se olviden de eso, que así Él ahora va a destruir. Vamos al capítulo 8, versículo 1 al 3. También vamos a ver la idea de un canastillo de fruta de verano, porque también era una forma de medir el éxito en aquel entonces. Siempre el verano ha sido un sinónimo de salir afuera, de gozar del buen clima y comer fruta, pues qué mejor, comer los productos de la tierra, qué bendición, dirían mucho, y de hecho es una bendición. Pero fíjense, ¿qué va a pasar con esta fruta? ¿Verdad? Esta es una figura a veces que uno dice, ¿y qué pasa? ¿Por qué le tiran la fruta al piso y la rompen y la pisan? Dice así: así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de frutas de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del pueblo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. El símbolo de vida, ¿no? Ahora, ¿qué se nos viene? Cuerpos echados muertos. Eso es lo que viene al juicio. A veces uno diría, pero ¿por qué hacer estas comparaciones o por qué llevar? ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente el ser humano, y tengo que tener mucho cuidado cómo expreso esto, el ser humano a veces no entiende las cosas, no entendemos a veces las cosas hasta que vemos sangre, hasta que vemos destrucción, desolación. Entonces ahí sí recién, porque si nos dicen, hijito, no hagas eso, hijito, no hagas eso, mi hija, no hagas esto, papi, no hagas esto. ¿Qué hacen a veces los hijos? ¿Sí o no? Estamos hablando de los niños, pero también los adultos a veces tenemos esas actitudes. ¿Y a mí qué? Y esa es la actitud del pecado. Una actitud de orgullo, de rebeldía. No pasó nada la primera vez, no va a pasar nada la segunda vez, no va a pasar nada la tercera vez. Pero no saben que llega un momento en que hay un límite en el cual pues uno tiene que dar cuentas de lo que está haciendo. Seguimos con nuestra lectura, es bastante, así que vamos a seguir en el versículo 4 al 7, dice. Seguimos en destrucción inminente. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos?
y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. El empresario muchas veces, el negociante muchas veces, no siempre, porque hay muy buenos líderes, siervos que con lo que Dios les ha dado, pues bendicen a mucha gente. Y por eso siempre hay que entender eso, hacer diferenciar lo que es y lo que no es. Pero en aquel entonces, ¿qué pasaba? Que los que tenían, los ricos, oprimían más a los pobres, abusaban de ellos porque no tenían justicia, ya lo hemos dicho. Y entonces aprovechaban y pedían más de lo que ya ellos recibían. Y no solamente lo hacían porque se habían acostumbrado, sino que se gozaban en eso, y tal es así que están tramando todas estas cosas. A ver, ¿cuándo llega este día para poder aprovechar de estas personas? Falsearemos con engaño la balanza. Imagínense, hermanos. Saben, hermanos, aquí vamos a pensar un poquito en nuestro contexto. ¿Cuántas veces no, porque está hablando aquí del corrupto, ¿verdad? Del que aprovecha de la gente. ¿Cuántas veces nosotros conocemos personas que en broma y broma celebran lo que es corrupto? Ahora uno diría, pues una bromita nada más. Sí, una bromita, pues sí, una bromita. Pero ¿qué pasa cuando uno toma las cosas de esta forma y comienza a celebrar la agilidad, la viveza? Como dicen, no, el ser abusado, ponte abusado, no, ponte, haz esto, haz lo otro. Sácale ventaja a esto, aprovecha de esta situación. Y uno sabe en el subconsciente que eso no va, que eso no le agrada a Dios, mas sin embargo escoge igual hacerlo. Y lo celebra. Ayer escuchaba a una señora X en una reunión que teníamos. No estaba del todo fuera de lugar, pero fíjense. ¿Tú corres? Le digo a la persona. No, pastor, él no corre, me dice. Él nada más corre cuando le van a cobrar la renta, dice, ¿no? Él sí, para eso es bueno correr, dice, ¿no? Y se celebra eso, ¿verdad? Se celebra. Él nada más corre cuando le van a cobrar, él es buen carrerista, pero ¿sabe qué, pastor? Cuando tiene que alguien cobrarle, ahí sí arranca y corre. Entonces yo pues me comienzo a reír entre mí, ¿no? Y todos los que están ahí también. Pero entonces de una broma viene otra broma y viene otra broma, y me doy cuenta yo que estamos celebrando al niño o el adolescente o al joven por cosas que no deberían de ser. No sé si me están siguiendo aquí la idea, ¿no? Es que pastor, él es bien, él le gusta, él es muy vivo para esto, es muy bueno, le saca provecho, ¿no? Y comenzamos a celebrar esas cosas. Hace poco se dictó sentencia a un capo de la droga, no voy a decir su nombre. Y la gente se pone la foto de esta persona y muy orgullosa sale a relucir. Y me ha tocado ver personas en la escuela, muchachos, mire, esta es la persona tal. ¿Por qué lo hace? Porque quiere que lo halaguen, comenten. Pero dentro de mí, hijo, ponte pues la foto de otra persona, o ponte a pensar en algo diferente. No comiences a aplaudir lo que no es. Porque si comenzamos a aplaudir a quienes han estado antes, pero por cosas negativas, por matar, por hacer tantas maldades,
y, y a veces ni se sabe todo, ¿cómo vamos a elevar a esas personas? Dígame usted, hermanos. Mas sin embargo, esa picardía y ese deseo de querer mostrar que uno sabe y uno puede, es lo que a veces sale a relucir en nuestras conversaciones con nuestros hijos o con conocidos. Y hay muchas palabras que se usan, no lo vamos a mencionar ahora, pero que se usan para poder celebrar. Y esta gente estaba hablando de esta forma. Para comprar, dice en el 6, para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Pero fíjense cómo responde: Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Es decir, no va a quedar esto impune, no va a quedar impune. Cuando el ser humano piensa que puede hacer mil cosas y puede desbaratar a las personas y los negocios y puede sacarle la vuelta fácilmente, recuérdense que Dios está viendo y Dios sabe más allá de lo que los demás puedan pensar. Y hermanos, es interesante porque a lo largo de la historia, cuando uno ve aquellos grandes poderosos, dictadores y personas que han querido estar en el poder y abusar de lo que tienen, ¿verdad? Vamos a ver que tarde o temprano es cuestión de tiempo, tal vez no en el tiempo de uno, tal vez no en el tiempo que uno sabe o que cree, pero va a llegar un momento en que todo eso se paga. Todo eso trae sus consecuencias, y no solamente a uno, pero también a los que inocentemente a veces están alrededor de estas personas. De manera que Dios es claro en lo que es la injusticia y el abuso hacia los demás. Vamos a seguir entonces con la lectura. Dice destrucción inminente, capítulo 9, versículos 2 al 3. Capítulo 9, versículos 2 en adelante. Aquí nos va a hacer ver en lo que es destrucción inminente. Que vayas donde vayas y hagas lo que hagas y te encierres donde te encierres y te escondas donde te escondas, si uno está haciendo lo que a Dios no le agrada y está viviendo y zambulléndose en ese ambiente consciente de lo que hace, entonces Dios dice bien claro en su palabra lo siguiente, Amós capítulo 9 versículo 2 en adelante: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Es decir, la destrucción es inminente, mejor GPS que cualquier otro, donde quiera. Porque la gente a veces piensa que porque ha engañado, ya lo decíamos, a unas personas, cree que puede engañar a Dios. Error. No podemos engañar a Dios. A las personas, a los gobiernos, a las instituciones, a las situaciones, circunstancias podemos sacar la vuelta, pero a Dios no podemos engañar. Y estas personas se sienten ya descubiertas, saben que es cuestión de tiempo, que los están buscando, que van a tocar la puerta, por así decirlo, y dicen vámonos a correr y escondámonos donde sea. Pero aún dice que se metieran al Seol, aún si se fueran a lo más arriba del cielo, aún si se escondieran en los lugares más escondidos, por así decirlo, ahí Dios los va a agarrar y de ahí los va a sacar y los va a traer a juicio. De manera, hermanos, que la destrucción es inminente, va a ocurrir. No hay escondite para el mafioso, no hay escondite para el abusador, no hay escondite para aquel que se jacte en sus maldades. Dios lo va a sacar a la luz y le va a mostrar lo que es padecer. Porque, hermanos, Dios seguramente les dio muchas oportunidades, así como lo hizo con el pueblo de Israel,
Para eso estaban los profetas. Los profetas anunciaban, los profetas decían arrepiéntanse, los profetas decían busquen a Dios, ahora es el tiempo, no dejen que las cosas se empeoren, porque si se empeoran va a ser todo peor. Por favor, busquen a Dios. Pero ¿escuchaban a los profetas? No escuchaban a los profetas. No querían escuchar. Al contrario, perseguían a los profetas. Porque llega un momento, hermanos, que cuando uno escucha la palabra y la palabra es muy fuerte, entonces lo que uno dice, ya no quiero escuchar eso, cállate, me estás ofendiendo. Eso es lo que uno dice cuando sabe que lo que está haciendo está mal. No me digas eso. ¿Te atreves a venir un día más a mi casa y decirme del arrepentimiento? ¿Te atreves a hablarme así o a hablarle a alguno de los míos? Y eso pasaba con los profetas. Porque no queremos escuchar. Porque la verdad comienza a doler nuestro oído, a incomodar. Y la palabra de Dios nos lo dice así. Y entonces, para librarnos de eso, ¿qué hacía el pueblo en ese entonces? Comenzaba a perseguir. ¿Profeta muerto? No me tengo que preocupar de mi futuro. Pero ya aquí llegaba el límite. Y Amós les dice, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver el segundo punto. Dice, oraciones de intercesión. Y lo vemos en diferentes pasajes, pero vamos a ver nada más ahora en el capítulo 8, versículos 11 al 14. Capítulo 8, versículos 11 al 14, dice la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Fíjense, hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué pasará? Y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Wow, tremendo. Por más que en ese momento la gente quiera buscar de Dios, quiera buscar palabra, quiera una oportunidad, por favor, ya no hay oportunidad. Y la destrucción, como les digo, era inminente. Aún con todo, como les digo, cuando uno se siente que ya está entre la espada y la pared, ahí sí, Señor, ayúdame, por favor. Y bendito sea Dios, Dios nos da la oportunidad, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero en este caso, hermanos, ya las cosas están muy avanzadas, porque ya tuvieron todas las oportunidades. Y como ya está decidido que iba a venir la destrucción, ya no había nada que hacer en medio de la destrucción, ya no había para echarse para atrás. Y eso sucedió. Vino tal destrucción a este pueblo, como también es un paralelo a lo que se viene para aquellas personas que no conocen de Jesucristo y no quieren aceptarle a Él. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Porque después no vaya a ser demasiado tarde. Por eso dice, los jóvenes entrarán en confusión y sin encontrar palabra de Jehová. Tenían una hambre, queremos escuchar, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ya tuvieron la oportunidad y no escucharon cuando tenían que escuchar.
Oiga, hermano, hermana, a veces esto es algo que pasa, tal vez si bien es cierto, eso ocurrió muchísimos años atrás, pero también en el contexto en el cual vivimos muchas veces, vamos a ver algo curioso. Y quiero decirles con mucho respeto, hermanos, no se trata de usted, no se trata de una familia en particular aquí, es algo general que se da en todos los lugares. Es la tendencia del ser humano, ¿ok? No vayan a pensar que el pastor se ha enseñado conmigo y quiera, no, por favor, no piense así. No va por ese lado. Pero a veces uno se pone a pensar y ve a personas que se acercan a Dios, dan ese primer paso. Pero entonces, como decíamos, vienen las tribulaciones o vienen las ofertas supuestamente buenas y la gente comienza a mirar a este lado en vez de mirar a Jesucristo. Pero cuando la situación se pone color de hormiga, es decir, se pone muy difícil y uno pega abajo, ¿verdad? Entonces ahí es cuando a uno dice, ayuda, ore por favor por mí, estoy en esta situación difícil, ore por mis hijos, ore por mi esposo, ore por la situación de mi trabajo, por favor ayuda. Cuando esta persona está en problemas, lo primero que hace es clamar, ¿verdad? Está en una situación muy complicada, pero muy complicada, no semi complicada, muy complicada. Entra uno en un estado de desesperación. No sé si aquí ha habido personas que han entrado en un estado de desesperación, pero un estado que ya no sabes qué hacer. Quieres gritar a los cuatro vientos, quieres clamar, no sabes qué hacer. Y te das cuenta lo vulnerable que eres por primera vez. Y es ahí cuando uno clama a Dios, ¿verdad? Señor, salva mi matrimonio, salva a mis hijos, salva esta situación, Señor, te lo imploro, te prometo que si tú lo haces, yo voy a ir a la iglesia siempre, yo voy a hacer todo lo que se me pida, yo me voy a entregar con todo mi ser para ti, voy a hacer todo. Y uno hace promesas en ese momento, ¿verdad? Pero siempre la palabra de Dios nos dice, y por medio del pueblo de Israel, que el ser humano es olvidadizo, olvidadizo, olvidadizo. Entonces Dios nos saca de esa situación, nos extiende la mano. Para algunos de un momento a otro, para otros es todo un proceso, pero vemos la mano de Dios. Es evidente que Dios está en nuestra situación, es evidente que ya Dios tomó nuestro caso. Pero otra vez vamos a lo mismo. En cuestión de tiempo volvemos a lo mismo, en esa desesperación. Y así está la gente ahora, otra vez, clamando y buscando. Pero ahora sí es silencio total. No hay respuesta. Todo lo contrario. Viene destrucción. Vamos al tercer punto. Porque si hay algo que tenemos que hoy día llevarnos con nosotros, es lo anterior, pero también esto que se nos viene porque estamos en este tiempo. Y es el tercer punto, invitación a dar respuesta. Dios nos va a dar esa invitación siempre. Para eso quisiera invitarles al libro de Isaías en el capítulo 55. Lo vamos a ver más el domingo que viene, porque quisiera enfatizar eso más, pero vamos a adelantarnos con Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 6 en adelante. Okay.
Isaías 55, versículo 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente. El llamado es para todos. ¿Qué dice? Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y si hay una buena noticia hoy día, yo quiero que sepan que Dios está aquí, está cercano. No estamos en ese tiempo donde ya no va a haber nada que se pueda. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Y dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Entonces tenemos que clamar a Dios y tenemos que buscar su rostro. Porque ahora es el momento. No esperemos mañana más tarde cuando ya la situación se nos complique. O no esperemos aquel momento en el futuro cuando ya no haya esa ocasión. O como pasó en el tiempo de Amós, cuando ya está determinado el juicio para esto. Ahora es el momento. Dios nos da la oportunidad. No esperemos derramar lágrimas. No esperemos estar en una situación caótica en la cual pues sea demasiado tarde. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Luego en el 7 nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es un Dios de misericordia y amplio en perdonar. Lo que estamos viendo del libro de Amós, hermanos, es una secuela de muchas veces que el pueblo no hace caso y el pueblo mismo se está autodestruyendo. Y pues el Señor tiene que actuar, intervenir en esta situación. Pero eso no quiere decir que Dios no es amplio en misericordia y en perdonar. El Señor es amplio en misericordia. Y yo no sé qué esté usted viviendo, pasando. Algunas cosas tal vez sé, pero no todo. Pero Dios sí sabe. Dios conoce sus vidas, conoce sus familias, conoce todo. Y Dios está siempre presto a escucharnos, a atender. Ustedes saben que cuando una persona quiere hacerse ver con el doctor, no siempre es fácil, ¿verdad? Hay que llamar y ahora hay que hacer citas y todo eso, ¿no? Y luego de un especialista a otro especialista. O cualquier cosa hoy en día cuando uno llama, aprieta el número 1 para esto, aprieta el número 2 para esto, y aprieta el número 3 y luego entra uno al número 2. Y para ahora aprieta el número 1 para esto. Ay, uno dice, ya estoy cansado, dice, no, ya, mejor páseme con alguien para hablar. Porque vivimos en un tiempo ocupado y a veces para hablar con una persona no es fácil hoy día. No es fácil. Inclusive para dar consejos, para hablar con alguien hoy en día no es fácil. La gente anda ocupada y cada minuto, cada hora cuesta $1 aparentemente. En esa sociedad vivimos hoy en día, a la carrera. Pero ¿qué saben? Saben que Dios siempre está presto y llano para escucharnos y atendernos. Ahora es el tiempo. Y la invitación está ahí, hermanas, hermanos. Que si nosotros venimos delante de Dios, Señor, estoy con esta situación, no sé qué hacer. Ayúdame, Dios Santo, por favor. Quiero hacer las cosas bien y estoy procurando hacerlas bien, pero todavía está esta situación, por favor, ¿qué debo hacer? Muéstrame tú, Señor, dígale a Dios lo que está en su corazón. Yo le puedo decir, mira hermano, haga esto, pero usted, dígale a Dios lo que está en su corazón. Dios le dará las palabras y Dios responde. Dios responde. Y Él nos mostrará y nos tratará y nos consolará y nos ayudará, porque Él está cerca a nosotros, como hemos leído. Pero también hay algo importante.
Y lo vamos a ver en cada versículo de arrepentimiento. En cada versículo de arrepentimiento nos dice el Señor te ama, el Señor quiere, pero nos dice algo importante, ya está en el 7, fíjese. Deje que el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Acerquémonos a Dios, pero dejemos todo aquello que no le agrada a Dios. Porque lo hemos dicho muchas veces, Dios es santo. Y yo me acerco a Dios, pero miren, voy a dar un ejemplo rapidito. Hay personas que quieren el favor de Dios, pero no quiero soltar vamos a suponer que esto es un pecado, ¿ok? No quiero soltar mi pecado. Señor, ¿me puede aceptar con todo mi pecado? Señor, acéptame con mi pecado. Yo te voy a servir, pero también acepta mi pecado y acá lo voy a tener. A veces así estamos pensando, pero no podemos mezclar las cosas santas con las cosas que son pecado. Y el Señor nos dice, tienes que dejar ese pecado. Y yo te voy a ayudar, hijo. Yo te voy a ayudar, hija. Yo te acepto, sí, pero con una decisión de que tú vayas a trabajar para dejar esto. Porque si tú no quieres soltarlo, no se puede. No se puede. Yo te acepto, pero tienes que dejar este mundo. Por eso vamos a darnos cuenta en 2 de Crónicas 7:14, en este pasaje y en otros pasajes el Señor le dice, sí, acércate, búscame, pero también le dice, deja esto. Si tú dices que yo soy el todo para ti, yo voy a solucionar y voy a estar en tu vida, pues yo soy aquel. Pero tienes que dejar aquellas cosas que te tratan de dominar, tienes que dejar esas palabras, tienes que dejar esos vicios, tienes que dejar aquellas. Tú dices que yo soy tu Dios, entonces yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. ¿Por qué tienes baales? ¿Por qué tienes estatuillas? ¿Por qué tienes otras cosas? No, que yo soy tu Dios, le dice Israel. Porque Israel sí sabía que Jehová era el Dios. Ellos estaban conscientes de eso, pero querían todavía prender velas aquí. Querían todavía tener esto. Por si acaso. No vaya a ser, más adelante lo voy a necesitar, no voy a hacer. Yo sí creo en Dios, pero por si acaso. ¿Y qué dice Dios al respecto? No, tú dices creer en mí, tienes que entregarte completamente a mí. Y lo otro vais a dejar. Ahora, cuando Dios llama a las personas, hermanos, es increíble. Yo he visto personas dejar todo de un día para otro y he visto también personas que Dios toca sus vidas y es un proceso, pero en su corazón la actitud es quiero agradar a mi Dios y eso es lo que Dios quiere. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que Dios quiere, no condiciones, sino quiero hacer tu voluntad. Entonces ahí está la invitación a dar respuesta que nos dice Dios y que lo vamos a ver más adelante al culminar también con el libro de Amós. Pero ahora es el tiempo, hermanos. ¿Me están escuchando? No sé. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Yo no sé qué va a pasar mañana. No soy vidente, no conozco el futuro. Espero lo mejor porque soy un creyente en Jesucristo. Sé que Dios va a traer cosas buenas, pero no sé los pormenores. Pero lo que sí sé es que ahora es el tiempo de Dios. Dice en Proverbios 26:13, dice el perezoso, ya para terminar, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en la calle. Y con esto lo que está diciendo es, no voy a salir, me voy a quedar en mi casa. Mejor estoy aquí segura. ¿Por qué voy a ir afuera? ¿Cuál león, hermano? No hay ningún león afuera. Es pura imaginación, pero es pretexto. Es pretexto. Y a veces para los pretextos, el ser humano es experto. Cree, inventa, transforma, le sale uno, le sale otro. Hoy día me toca la B, hoy día me toca la C, hoy día voy a hacer esto, hoy día le voy a salir con esto. Y así dice el perezoso, el león está en el camino, el león está allá, ¿cómo voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a ir a servir? ¿Cómo voy a ir a evangelizar? ¿Cómo voy a ir a hablar? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? No, qué miedo, me va a comer el león.
Hermano, en una ciudad primero que nada no hay león fácilmente, no sé, en ese tiempo, pero es pretexto. Y Dios quiere, hermanos, que no tengamos pretextos, sino que ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo, mis queridos hermanos. Ahora que salió, hablando de León, ahora que salió esta película, ya para terminar, la película del Rey León, ¿verdad? Ayer fuimos con mi esposa a ver el Rey León, The Lion King. Esto me hace recordar al Rey León aquí. Pero bueno, la historia misma es interesante, ¿no? El mensaje que hay detrás. Cuando este cachorrito crece y se hace grande, este león, y él asume una culpabilidad que no era de él, ¿verdad? Pero llega un momento en que él ya dice, bueno, ¿de qué me preocupo? Tengo que estar tranquilo. Ya me voy a olvidar y voy a vivir mi vida aquí, voy a hacer mi vida. Y ya. Y hermanos, es interesante porque aparentemente algo bueno, aparentemente, pero se olvida de su mamá, se olvida de sus hermanos, se olvida de sus hermanos, pero no sé si se olvida de su familia, vamos a decir. Ya estoy cambiando la historia. Se olvida de su familia. No voy a arruinar la película, ¿no? Creo que ya todos sabemos más o menos, porque es la misma película de antes, solamente que ya con animalitos de verdad. Pero llega un momento en que él, a través de diferentes situaciones, circunstancias, se da cuenta, dice, yo soy el león, yo tengo que ir, esa es mi misión. ¿Qué hago aquí comiendo ¿qué hago aquí comiendo maripositas y comiendo esto? Yo soy el león, yo tengo que ir y tengo que defender. Eso es lo que a mí me corresponde. Yo soy un hijo del rey león y ahora yo soy ese león. Yo tengo que ir. Y finalmente se convence y finalmente va y asume lo que pues le correspondía. Y hermanos, el cristiano, nosotros somos hijos de Dios, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No podemos quedarnos y simplemente ver cómo todo se va destruyendo y todo se va. No, Dios nos ha dado una misión, al igual que en el tiempo de Amós. Y ahora es el tiempo, mis hermanos. Ahora es que tenemos pues la mente, los brazos, nuestras extremidades, todo lo que Dios nos ha dado para poder servirle de la mejor manera. Ahora es que Dios nos ha puesto en situaciones en las cuales muchos desearían estar, hermanos, vamos a ser sinceros. Pero Dios le quiere usar a usted. Dios quiere usarle independientemente de su edad, cual fuese. Dios tiene un plan para su vida. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Pues ahora es el tiempo. No esperemos el día malo, dice la palabra en Eclesiastés, ¿verdad? En el cual digamos, no tengo contentamiento. Es ahora el momento. Y por eso como iglesia, hermanos, está el desafío para poder tomar de aquello que Dios ya nos lo ha dado.